¿Qué pasa, cracks? Soy Jimmy, y no me he comprado un Porsche, todavía. Pero hoy vamos a hablar de una marca que es sinónimo de velocidad, lujo y un montón de secretos. Prepárense para alucinar, porque les traigo datos que ni se imaginaban sobre Porsche. Autos eléctricos en el siglo XIX. ¿Tractores con corazón de carreras? Sí, señor. Hoy vamos a fondo con la historia de esta leyenda automotriz. Y por cierto, este video llega gracias a BingX, la plataforma de trading donde la precisión lo es todo. Igual que en un Porsche, ¿no creen? Vamos a darle. Olvídense de Tesla por un segundo. Mucho antes de que Elon Musk naciera, ya existía un genio llamado Ferdinand Porsche. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1898 para ser exactos, cuando este visionario creó el P1. Sí, el P1. No era un smartphone, era un auto completamente eléctrico. Y no crean que era un carrito de golf. Este bólido tenía 12 caballos de fuerza. Puede que no suene a mucho, pero en esa época era una locura. Para que se den una idea, los carruajes tirados por caballos seguían siendo lo más común. Imagínense la cara de la gente al ver un auto sin caballos que, además, no hacía ruido ni echaba humo. Era pura magia. Y como no podía ser de otra manera, el P1 debutó con estilo en la Exposición Internacional de Automóviles de Berlín. Pero Ferdinand no se conformó con solo exhibirlo. Lo inscribió en una carrera. La competencia era feroz, carruajes tirados por caballos contra el pequeño gigante eléctrico. ¿Y saben qué? El P1 arrasó con la competencia. Recorrió 50 kilómetros sin despeinarse, dejando a todos con la boca abierta. Este triunfo no solo puso a Ferdinand Porsche en el mapa, sino que marcó el inicio de una dinastía que revolucionaría la industria automotriz. ¿Quién diría que la obsesión por la velocidad y la innovación ya corría por las venas de Porsche desde el principio? Y pensar que todo comenzó con un auto eléctrico, hace más de un siglo. Bueno, cracks, no todas las historias son de color de rosa. Y la de Porsche tiene un capítulo oscuro que no podemos ignorar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía se vio involucrada en el desarrollo de tecnología militar para el régimen nazi. Ferdinand Porsche, con su genio innegable, fue contratado para diseñar tanques y vehículos militares. Uno de los más conocidos fue el Tiger Tank, un monstruo de acero que sembró el terror en los campos de batalla. Es un hecho innegable que Porsche contribuyó al poderío militar del Tercer Reich, un capítulo que la compañía ha tratado de dejar atrás, pero que forma parte de su historia. Pero en medio de la oscuridad, también hubo un destello que cambiaría la historia de la automoción. Durante la guerra, Porsche recibió el encargo de diseñar un auto para el pueblo, un Volkswagen que significa, literalmente, auto del pueblo. Así nació el Volkswagen Tipo 1, más conocido como el icónico Beetle o escarabajo. Un auto que se convertiría en un símbolo de la Alemania de la posguerra y en un éxito mundial sin precedentes. Aunque Porsche no se llevó todo el crédito por el Beetle en su momento, su influencia en el diseño y la ingeniería es innegable. El motor trasero, la forma aerodinámica, la semilla de Porsche estaba ahí. Es una realidad compleja. De la guerra a la paz, del tanque al Beetle, Porsche demostró su capacidad de adaptación y su impacto en la historia del automóvil. ¿Se imaginan un mundo donde el Porsche más icónico no se llamara 911? Pues estuvo a punto de pasar. Prepárense para una historia de casualidades, números y un poco de drama francés. Cuando Porsche estaba desarrollando su nuevo deportivo, el sucesor del 356, decidieron llamarlo 901. Un nombre elegante, futurista, perfecto. O eso creían. Resulta que Peugeot, la marca francesa del León, tenía otros planes. Ellos habían registrado todos los números de 3 dígitos con un 0 en el medio para sus modelos. Y claro, el 901 les pisaba el terreno. Imaginen la tensión. Alemanes versus franceses, deportivos versus familiares. Una batalla legal por un simple número. Al final, Porsche decidió no complicarse la vida. En lugar de enfrentarse a los abogados de Peugeot, hicieron un cambio simple pero genial. Reemplazaron el 0 por un 1. Y así, como por arte de magia y un poco de estrategia legal, nació el legendario Porsche 911. Lo curioso es que nadie se imaginaba que aquel cambio de último minuto daría lugar al nombre de uno de los autos más icónicos de la historia.
El 911 se convirtió en sinónimo de velocidad, diseño atemporal y puro placer de conducir. A veces, las mejores cosas de la vida surgen de la casualidad. O de un problema legal con una marca francesa. Capítulo 4. Porsche versus Ferrari. Si hablamos de autos deportivos, es imposible no mencionar la rivalidad entre Porsche y Ferrari. Dos gigantes italianos, cada uno con su propia filosofía, luchando por la supremacía en el asfalto. Ferrari, con su tradición en la Fórmula 1, representaba la pasión desenfrenada, la exclusividad y el diseño italiano más puro. Porsche, por otro lado, se enfocaba en la precisión alemana, la innovación tecnológica y un rendimiento implacable. Mientras Ferrari buscaba la gloria en los circuitos de Fórmula 1, Porsche se convirtió en el rey indiscutible de la resistencia, dominando carreras legendarias como las 24 horas de Le Mans. Con más de 19 victorias absolutas en Le Mans, Porsche demostró que sus autos no solo eran rápidos, sino también increíblemente resistentes y fiables. Una verdadera pesadilla para Ferrari y otras marcas que veían cómo el Porsche 917, el 935 y el 962 cruzaban la meta una y otra vez. Aunque nunca lo admitieran públicamente, la rivalidad entre Enzo Ferrari y Ferry Porsche era un secreto a voces. Dos genios tercos que impulsaron a sus equipos a superarse constantemente. Y aunque cada marca tenía y tiene sus seguidores acérrimos, lo cierto es que la rivalidad Porsche versus Ferrari nos regaló algunas de las mejores carreras de la historia del automovilismo. Capítulo 5. El Porsche Tractor. ¿Un Porsche que no corre en Le Mans? Sí, existe. Y no es un SUV de lujo, sino un tractor. Sí, como lo oyen. Entre 1952 y 1963, Porsche fabricó tractores. Después de la guerra, Alemania necesitaba reconstruirse y la agricultura era fundamental. Así que Porsche, con su experiencia en mecánica e ingeniería, decidió aportar su granito de arena, o mejor dicho, su grano de trigo. Los tractores Porsche no eran máquinas cualquiera. Con su característico color rojo y un diseño que recordaba a sus primos deportivos, estos tractores destacaban en el campo. No eran tan rápidos como un 911, claro, pero tenían la misma atención al detalle y la calidad de construcción que caracterizaba a la marca. Eran como los atletas del campo, capaces de trabajar duro sin perder el estilo. Se fabricaron más de 120.000 unidades y hoy en día son piezas de colección muy buscadas. Imagina tener un Porsche en tu garaje. Un Porsche Tractor. Es una muestra más de la versatilidad de Porsche y su capacidad para adaptarse a las necesidades del momento. Quién sabe, quizás en el futuro veamos un Porsche eléctrico para cultivar en Marte. Con Porsche nunca se sabe. Capítulo 6. ¿Por qué el motor va atrás? Si hay algo que distingue a un Porsche 911 de la mayoría de los autos deportivos, es la posición de su motor. Está en la parte trasera. Una decisión arriesgada que se convirtió en la seña de identidad de este icónico deportivo. Colocar el motor detrás del eje trasero no era algo común en la época. La mayoría de los autos lo llevaban adelante, pero Ferdinand Porsche tenía una visión diferente. Sabía que esta configuración, aunque compleja, ofrecía ventajas únicas. Al ubicar el motor en la parte trasera, se lograba una distribución del peso muy particular. La mayor parte del peso se concentraba en la parte de atrás, lo que, en teoría, mejoraba la tracción y la estabilidad en las curvas. Pero claro, no todo es perfecto. Conducir un 911 con motor trasero requiere de manos expertas. La respuesta del auto es más nerviosa, más viva. Un pequeño error y el coche puede morder al conductor. Es como bailar con una bestia salvaje. Hay que saber llevarla para dominarla. Pero una vez que lo consigues, la sensación es única. El 911 se convierte en una extensión del cuerpo, una máquina de precisión milimétrica que obedece a la perfección. Y esa es la magia del Porsche 911. No es un auto para cualquiera, es un desafío, una recompensa para aquellos que buscan llevar sus límites al máximo. Y esa filosofía, esa búsqueda de la perfección a través de la ingeniería, es lo que ha convertido a Porsche en una leyenda. Como vieron, Porsche es mucho más que una marca de autos. Es una historia de innovación, de superación, de pasión por la ingeniería llevada al límite.
Desde aquel primer auto eléctrico hasta los 911 que rompen récords en la actualidad, Porsche sigue desafiando los límites. Y hablando de desafiar límites, ¿ya probaron Binx? La plataforma de trading donde la precisión lo es todo. Usen el código HighMemBeast para un bono especial. No se lo pierdan. Dejen en los comentarios cuál fue el dato que más les sorprendió. Nos vemos en el próximo video, cracks.